Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto estar delante de ustedes aún ahí en sus hogares. La Escritura dice que este es el día que ha hecho el Señor y nosotros nos alegramos, nos gozamos en el Dios Todopoderoso. Nos alegramos en aquel que tiene el poder para librarnos, el que ha vencido la muerte, el que ha vencido el pecado, el que ha vencido toda la adversidad que existe en este mundo. La hemos vencido en el nombre de Jesús. Así que queremos invitarte a que dispongas tu corazón, que se alegre tu corazón juntamente con nosotros y que juntos podamos alabar el nombre del Señor y que juntos podamos exaltar a aquel que es digno de gloria y digno de honra, nuestro Señor Jesús. Amén. Así que, ¿por qué no preparas tu corazón y juntos empezamos a alabar y adorar el nombre del Señor? Alégrate en el Señor. Él es el Dios que adoramos. A Él le damos la gloria y la honra. Él es el único que es digno. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús.
regalo de Dios para nosotros, Jesús. Tú nos revelas al Padre. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie es como tú. Como tú, oh Señor, nadie es como tú, nadie es como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Oh, eres nuestra herencia, Jesús. Eres más que suficiente, Jesús. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie es como tú. Nadie es como tú, vamos a decirlo. Nadie es como tú. Una última vez. Nadie es como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu vemos la luz, en tu luz 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 vemos la luz. Oh. Vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Una última vez, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Aleluya, andaremos en tu luz, Jesús, andaremos en tu luz, Jesús. Eres nuestra herencia, Señor.
Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. A tu presencia, tal y como somos nos amó. Volvemos a cantar tal y como somos. Hoy nos acercamos sin temor. Una última vez, tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Tal y como somos, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más
Jesucristo basta. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos a declarar juntos: Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, así es, Señor. soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria,
es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. es invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Oh sí, Señor, recibe, Señor, oh, alabanza y adoración, Santo. Tuyo, Señor, tuyo es el honor, tuyo es la alabanza, eres soberano, Señor. Oh Dios de lo imposible, Señor. Oh Padre, a ti te alabamos, Señor. Oh Señor. tuya es toda la gloria, Oh sí, Señor. tuyo es todo el honor. Tú eres digno. Tuya es toda la Oh gloria, Santo, Santo, Santo. tuyo es todo el honor. El engaño y el temor nos paralizan, nos limitan. Ellos atrapan nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros deseos de vivir y de ser plenos y los destruyen. El engaño y el temor siempre van a estorbar nuestro desarrollo y nuestra visión. Ellos van a hacer que nos conformemos con poco o inclusive que nos conformemos con nada, hasta cambiarnos, hasta acabarnos, hasta apagar nuestra luz, hasta apagar la vida del Espíritu en nosotros. Y es que el engaño y el temor son los dos instrumentos que más utiliza nuestro adversario para hacernos vivir una vida mediocre, pequeña, fría, limitada y oscura. ¿Y sabes qué? Tú y yo no podemos permitirnos el ser engañados. Tú y yo no podemos permitir que nuestro corazón se llene de temor en medio de una lucha constante que nosotros vivimos entre el bien y el mal. Por eso es que el Señor Jesús nos dio este discurso de Mateo 24. Él tenía dos cargas muy importantes en su corazón. Iniciamos esta serie el domingo pasado y mencionábamos que los discípulos, ante el temor de perder el templo, ellos le hacen tres preguntas muy particulares a Jesús. ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señales van a ver de tu regreso? ¿Y qué señales van a ver del fin del mundo? El Señor Jesús intenta responder estas tres preguntas en todo Mateo capítulo 24, pero hay dos cosas más importantes en el corazón de Jesús que Él quiere marcar y que Él quiere señalar. Las vimos hace 8 días y hoy vuelvo a hacer énfasis en ellas. El temor y el engaño. Son dos cosas de las cuales el Señor Jesús nos invita a cuidarnos. No debemos de permitir que el engaño y el temor gobiernen nuestra vida. Así que a la luz de todo eso, el Señor Jesús nos dio este discurso. Esta serie que se llama Y entonces vendrá el fin. Hoy estamos con la segunda parte de nuestra porción que hemos llamado señales. Quiero invitarte a leer ahí en Mateo capítulo 24. Vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 14. Mateo capítulo 24, vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 14. Nuevamente te invito a que prepares tu libreta, una pluma, tu Biblia, y que a lo largo de toda esta enseñanza tú puedas estar tomando apuntes, ya que más que un sermón es una serie de enseñanzas. Dice así la escritura, Mateo 24, versículo 4. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe,
porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra nación y un reino con otro reino. Habrá hambre y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Versículo 9. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces vendrá el fin. Vamos a orar. Señor, en esta tarde estamos aquí delante de ti, Señor, apelando al precioso Espíritu Santo que mora en nosotros para que Él nos enseñe. Ese Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Oramos para que el Espíritu nos guíe a toda verdad en esta tarde. Oramos, Señor, para que nos abras las Escrituras, aquella palabra que es verdad, aquella palabra que nos santifica, porque tú eres el camino, Señor, y tú eres la verdad, y tú eres la vida. Hoy queremos, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu echen raíces profundas en la verdad, para que no seamos engañados y para que nuestro corazón no se llene de temor, sino antes estemos convencidos de que tú ya nos habías hablado de todas estas cosas y que no hay por qué tener miedo. Señor, afirma nuestro corazón en los tiempos difíciles. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos visto ya una primera parte de las señales que van a suceder y de las señales que sucedieron. Bien mencionamos que una evidencia clara de que un profeta es verdadero es que lo que dice se cumple. E iniciamos la enseñanza pasada intentando respaldar cómo es que las cosas que dijo Jesús a partir del versículo 9 hasta el versículo 8 se habían cumplido en su totalidad desde antes de que Jerusalén fuera destruida. Desde antes del año 70, estas palabras que leímos hace 8 días habían sido cumplidas ya. Ahora llegamos a nuestra porción del versículo 9, vamos a estar estudiando hasta el versículo 14 y vamos a ver cómo también estas porciones tuvieron un cumplimiento en su tiempo, pero aún siguen teniendo un cumplimiento entre nosotros hasta el día de hoy. Mira, terminamos la enseñanza pasada con el versículo 8 donde dice: sin embargo, todo eso es solamente el comienzo de los dolores de parto, pero luego vendrán más. ¿Qué significa esto? Que los falsos cristos, que los falsos profetas, que las guerras, los rumores de guerras, el hambre, los terremotos, solamente es una pequeña parte de las señales, de las cosas que deben de suceder antes de que venga el fin. Mismo Señor Jesús nos advierte y Él nos hace saber todas estas cosas para que nuestro corazón no se turbe, para que nuestro corazón no se llene de temor. Él nos hace saber todas estas cosas para que no seamos engañados, para que aunque se levanten falsos maestros, aunque se levanten falsos líderes, nuestro corazón pueda estar firme y pueda estar confiado en el Señor. Dice el versículo 9, dice: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Mira, el cumplimiento de este mensaje, particularmente el versículo 9, el cumplimiento de esta profecía lo vemos en el Nuevo Testamento. No hace falta ir más lejos, no hace falta estudiar otras cosas ni hacer muchas preguntas. Mira, empezando con Saulo de Tarso y con los líderes religiosos judíos,
Y no solamente ellos, sino los romanos, nosotros nos damos cuenta de que la persecución en contra de la iglesia sucedió desde que la iglesia se fundó, desde el primer siglo. Jesús dijo: y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. El odio a través del cual las persecuciones que hemos mencionado, como la de Pablo, la de los líderes religiosos, las de Roma en contra de los cristianos, fueron suscitadas, no fue provocada porque los cristianos fueran malos ciudadanos, ni fue provocado porque los cristianos fueran malas personas. Todo esto fue provocado, fue a causa de que los cristianos, inevitablemente, ellos llevaban el nombre de Jesús, pero no solamente eso, ellos imitaban el carácter de su maestro. El hecho de que los cristianos vivieran en el primer siglo comprometidos con la causa de Cristo automáticamente implicaba que esos cristianos estaban en contra de un sistema malvado y en contra de un sistema opresor. No eran malos cristianos, no eran malos ciudadanos, eran buenos ciudadanos, eran buenos cristianos, pero ellos se resistían al maltrato, ellos se resistían al abuso, ellos se resistían al daño que hacían en contra de los otros. Así que el cristianismo, los cristianos inevitablemente se empezaron a convertir en una amenaza al sistema del primer siglo. Tertuliano, un padre de la iglesia del siglo II, él escribe o él cuenta que contra el nombre de ser cristiano, o tener el nombre de ser cristiano, eras en sí un crimen suficiente. Es decir, el hecho de que te llamaras cristiano ya era suficiente para llevarte a la cruz, para decapitarte o para apedrearte y para asesinarte, por el solo hecho de tener el nombre de ser cristiano. Y mira, bajo el mismo efecto, Plinio fue un escritor militar romano, y Plinio le escribe una carta a Trajano, el emperador romano, y él le escribe a Trajano, y Plinio le dice: mira, nosotros les preguntamos que si son cristianos, y si ellos confiesan ser cristianos, nosotros les preguntamos una segunda vez y una tercera vez bajo amenaza. Si ellos en la segunda o la tercera vez se retractan, esos mismos cristianos nos entregaban a otros cristianos. Eso le dice Plinio a Trajano. Dice: pero si ellos no negaban su fe, nosotros los perseguíamos y los ejecutábamos. Fíjate cómo se manejaba el imperio romano en aquel entonces. Ellos preguntaban a los seguidores de Jesús que si eran cristianos, buscando que negaran su fe. Y si alguno de ellos llegaba a negar su fe con tal de salvar su vida, los incitaban a entregar a sus hermanos, a entregar a sus vecinos, a entregar a otros que eran seguidores de Jesús, para también ejecutarlos y condenarlos a muerte. Es muy interesante todo esto, porque el mismo Señor Jesús dijo que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida la encontrará en Jesús. Así que nos damos cuenta que el trato, o más bien el maltrato en contra de los cristianos, no solamente se trataba de un odio inducido, no solamente era así como que mira, él es cristiano, destrúyelo. No, sino que los cristianos eran una verdadera amenaza al sistema. Mira, basta simplemente con leer el Nuevo Testamento para que te des cuenta de la gran persecución y la gran carnicería que había en contra de los cristianos en aquel entonces. Así que el Señor Jesús dice en el versículo 9: los van a arrestar, los van a perseguir y los van a matar. En todo el mundo los van a odiar por ser mis seguidores. Y déjame decirte algo, desde el primer siglo eso ha sucedido y eso sigue sucediendo. Basta con leer libros sobre la iglesia perseguida, basta con entender los conflictos bélicos y religiosos que existen en el Medio Oriente, entre Siria, entre los musulmanes, en China, en Corea del Norte, en Somalia, en Afganistán, en Pakistán, en Sudán, en Irak, en Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Basta con darle una revisada a las noticias internacionales para entender que hasta el día de hoy los seguidores de Jesús siguen siendo perseguidos. Mira, hay una página de internet, www.puertasabiertas.org. Tú puedes buscarla en tu casa. Es una organización que está dedicada a apoyar a la iglesia perseguida, pero no solamente apoya a la iglesia perseguida, sino que vas a encontrarte estadísticas espeluznantes.
Vas a encontrarte estadísticas que van a hacer que tu piel se ponga chinita, que tu espíritu se quebrante, de cómo la iglesia al día de hoy sigue siendo perseguida. Ahí en Puertas Abiertas podrás darte cuenta que 1 de cada 9 cristianos en el mundo sufre violencia y persecución. 1 de cada 9 cristianos en todo el mundo sufre por causa de Cristo. Hay un libro muy cortito que yo te recomiendo, se llama Torturados por la causa de Cristo, donde tú puedes leer y darte cuenta cómo el comunismo fue uno de los más grandes enemigos del cristianismo, y cómo es que la iglesia era perseguida, y cómo es que la iglesia tenía y tiene que reunirse de manera oculta para adorar al Señor Jesús y para seguir siendo fieles seguidores del Señor. Así que lo que dijo el Señor Jesús en el versículo 9 de Mateo 24 se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. En el versículo 10 dice el Señor Jesús: muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Mira, hay un testimonio decisivo acerca de esto. Otro personaje del primer siglo que se llamaba Tácito, el cual era un político y era un historiador romano, así como Flavio Josefo. Él nos da un testimonio que lo voy a leer a continuación. Una frase pequeña que nos habla acerca de cómo las cosas estaban sucediendo acerca de la persecución de los cristianos bajo el gobierno de Nerón. Él dice: varios de los prisioneros se retractaban, y debido a esto una gran multitud era entregada a causa de ellos y eran ejecutados bárbaramente. Esto es terrible, porque muchos cristianos que decían seguir a Jesús, al verse amenazados, al ver que su vida corría peligro, al ver que su fe los estaba llevando a la muerte, a perder su seguridad, muchos negociaban su libertad entregando a sus hermanos. Así que el Señor Jesús tampoco se equivocó al decir que el mundo los iba a odiar y que muchos se iban a apartar de Él y que se iban a traicionar unos a otros y se iban a empezar a odiar. Y tú te preguntas, bueno, ¿cómo es que puede suceder esto? Quizás tú y yo vemos el contexto de nuestra iglesia hoy, y aunque no nos podemos reunir porque estamos en pandemia, quizás tú dices: yo jamás entregaría a mi hermano, yo jamás entregaría a mi hermana. Nos hace falta entender cómo es que se vive un ambiente de una iglesia perseguida. Mira, la realidad es que hubo, y la realidad es que hay un temor de perder las cosas en este mundo, y a la vez hay un amor tan fuerte hacia las cosas que son banales y superficiales, que las cosas que son eternas a veces terminan estando en un segundo plano. De tal manera que cuando nos amenazan nuestra pequeña estructura humana que tenemos de seguridad, de tal manera que cuando nuestros pequeños espacios seguros se ven amenazados, se ven afectados, nosotros soltamos nuestro instinto egoísta de supervivencia, llegando a niveles tan extremos, no solamente de negar la fe, sino de entregar a nuestros hermanos. Porque aquí en México, tu fe no se ha visto amenazada. Tú no has visto amenazado tu trabajo. Tú no has visto amenazado por tu familia. Tú no has visto amenazada a tu esposa, a tus hijos. Tú no has visto amenazado tu seguridad, tu patrimonio por seguir a Cristo. Pero en el Oriente esto sucede todos los días. La gente empieza a ver amenazas terribles y entonces ellos tienen que perder todo. Literalmente tienen que perder todo por seguir a Cristo. Esto no solamente pasó en el primer siglo, esto sigue sucediendo el día de hoy. Hay una iglesia que está siendo perseguida, hay una iglesia que está siendo entregada por sus falsos hermanos. Todo por causa de Jesucristo. Mira, Pablo advierte acerca de esta clase de personas. En 2 de Timoteo 3 del 1 al 5 vamos a leer. 2 de Timoteo 3 del 1 al 5 dice así la escritura. Pablo habla a Timoteo y le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Presta atención, iglesia. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes de sus padres y serán malagradecidos. No van a considerar absolutamente nada como sagrado. No amarán ni perdonarán,
van a calumniar a otros y no van a tener control propio. Serán crueles y van a odiar lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se van a llenar de soberbia y amarán el placer en el lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero van a rechazar el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate, Timoteo, aléjate de esa clase de individuos. Cualquier parecido con la realidad, hermano, es pura coincidencia. ¿Será? ¿Será que Pablo está describiendo nuestros tiempos hoy? Pero ¿será no también que Pablo describió los tiempos desde el primer siglo? Mira, aquí acabamos de leer 18 características diferentes que dice Pablo que cuando maduren, cuando empiecen a aflorar, cuando empiecen a verse, entonces vamos a estar viviendo tiempos muy peligrosos. Dice Pablo, van a venir esos días, van a venir esos tiempos, pero la realidad es que Pablo le termina diciendo a Timoteo, aléjate, como si esos tiempos ya estuvieran en medio de ellos. Por eso es que Pablo, si tú lees cada una de sus cartas, Pablo tenía la certeza y la seguridad de que el Señor Jesús iba a venir pronto. Y alguien podrá decir, han pasado 2000 años y no ha sucedido nada. Pero un verdadero cristiano vive como Pablo. Vive esperando el regreso de su Señor, para que el regreso de su Señor no le tome por sorpresa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Mira, voy a desarrollar uno de estos puntos rápidamente. Estamos viviendo en tiempos tan peligrosos que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Mira, en la mitología griega había un personaje que se llamaba Narciso. Este dios griego, este personaje de la mitología griega, se creía un hombre tan bello, que un día iba caminando y se vio reflejado en una fuente de agua, y al verse reflejado en una fuente de agua, él se detuvo y empezó a admirar su hermosura a tal grado que no podía dejar de verla, no podía dejar de contemplarse a sí mismo. Y fue tan obsesivo, fue tan obstinado con su hermosura, que terminó ahogándose en esta fuente de agua y murió. Esta historia de Narciso es lo que nosotros conocimos el día de hoy como el narcisismo. Es decir, amarse a uno mismo. Es un caso tan contrario como a lo que el Señor Jesús nos enseñó de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero hay tanta gente que le presta tanta atención a una selfie. Hay tanta gente que se preocupa tanto por cómo se viste, por cómo se ve, que a veces hemos dejado de ver a los demás. Hemos dejado de tener un corazón para los demás. Y es que, hermano, no podemos esperar que nos trate bien un mundo donde nuestro Señor fue crucificado. No podemos esperar que nos traten bien en un mundo donde nuestro Señor Jesús fue crucificado. Así que dice el Señor Jesús en el versículo 10, muchos se van a apartar y otros se van a traicionar. Y esto no tiene que tomarte por sorpresa. Esto no tiene que llenarte de temor. Esto tampoco tiene que engañarte, porque el Señor Jesús ya nos habló acerca de esto. Dice el versículo 11 de Mateo 24, dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Ya abordamos esto en la enseñanza pasada, así que no me voy a detener tanto aquí. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que tú seas engañado? ¿Cuándo puedes ser engañado? La respuesta es muy sencilla: cuando tú no conoces la verdad. Si tú no conoces la verdad, cualquier verdad a medias o cualquier mentira va a ser verdad para ti. Así que quiero hacerte otra pregunta: ¿qué tanto conoces la verdad? ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto conoces la Escritura? ¿Qué tanto permites que el Espíritu de Dios te guíe? Mira, dice la Escritura que van a engañar a muchos. Y la palabra engañar en el griego original es la palabra planao. Y esto significa engañar, errar, hacer que se extravíe, seducir, hacer que una persona empiece a deambular o apartarse de su camino o de su propósito. Tú no puedes permitir, nosotros no podemos permitir como cristianos que la maldad de este mundo nos aparte de nuestro propósito de ser fieles seguidores de Jesús. Mira, dice el versículo 12. Presta atención: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Mira,
Hubo tan falsas enseñanzas en el primer siglo que hizo que muchos cristianos abandonaran su primer amor, abandonaran la fe. Surgieron los movimientos agnósticos, sufrieron los movimientos judaizantes, las doctrinas nicolaitas y un montón de ramas y variantes tan locas y tan torcidas que hicieron que las personas se apartaran de su primer amor. Pero quiero que prestes atención en esto. Dice que la maldad va a aumentar. Iglesia, ¿la maldad está aumentando? Claro que sí, la maldad está aumentando y esto no tiene que tomarnos por sorpresa. El Señor Jesús dijo que la maldad está aumentando. Y a causa del aumento de esta maldad, el amor de muchos se está enfriando y tú y yo no podemos permitir que nuestro amor se enfríe. El Señor Jesús está manejando la posibilidad de que el amor se enfríe, pero nosotros no podemos permitir que este amor se apague. Adivina con qué palabra griega está escrito la palabra amor. Ágape. El ágape de muchos se va a enfriar, se va a apagar, va a dejar de ser. ¿Y cómo es que nosotros podemos mantenernos encendidos con el ágape de Dios en medio del aumento de la maldad? Dos cosas muy sencillas: con revelación. Tú y yo tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús todos los días, todos los días. Entre más conozcamos a Jesús, más grande va a ser la revelación del ágape de Dios a nosotros. Y entonces nuestro corazón va a estar encendido con el ágape de Dios. Pero la segunda cosa con la cual el ágape de Dios va a estar encendido en nosotros es ejercitando el amor, ejercitando el ágape de Dios. Es decir, amar al prójimo, amar a los enemigos, aun cuando te señalan, aun cuando te critican. El corazón de un cristiano no debería de guardar rencor. El corazón de un cristiano no debería de guardar ira. El corazón de un cristiano debería de estar lleno de amor, porque ese es el amor que el Padre le ha dado. Así que el versículo 13 dice así: pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Versículos 12 y 13 dicen: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el final, ese será salvo. Hermano, la Escritura dice que la maldad está aumentando, pero déjame decirte algo: donde abunda la maldad, sobreabunda el ágape de Dios. Donde abunda la maldad, debe de sobreabundar la gracia y el amor de Dios. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos era como un campo donde se sembraba buena semilla, pero entonces el adversario venía y sembraba cizaña en la noche. Y pasó el tiempo y las plantas empezaron a crecer y se dieron cuenta de que había cizaña creciendo juntamente con la buena semilla. Déjame decirte algo: la mala semilla, la cizaña, va a crecer, está creciendo. Tiene que crecer, es parte de lo que el Señor Jesús dijo, pero también la buena semilla tiene que crecer. Así que no cabe el espacio para que nos justifiquemos y digamos: ay, todo está mal, el mundo está mal, así que yo ¿por qué tengo que estar bien? ¿Yo por qué tengo que amar cuando nadie ama? Esa sería una justificación tonta, porque si el mal aumenta, el ágape de Dios, los buenos, también tenemos que aumentar y mantenernos firmes, mantenernos firmes. Así que dice el versículo 13 que el que se mantenga firme, ¿hasta cuándo? Hasta el final. El que se mantenga firme hasta el final, este será salvo. Alguien que se mantiene firme es alguien que no cae en la provocación de este mundo. Es alguien que está firme en el evangelio. ¿Qué implica mantenerse firme? Bueno, literalmente la palabra en griego que utilizó Mateo es upomeno, y literalmente significa permanecer, es decir, no retroceder ni dar la media vuelta. Significa perseverar. Pero déjame decirte, ¿perseverar en qué? Perseverar en medio de las desgracias y en medio de las pruebas para aferrarnos a la fe en Cristo Jesús. Literalmente tiene que ver con soportar con mucha valentía y calma los malos tratos de este mundo. Eso es mantenerse firme hasta el final. Quizás, hermanos, a veces con caídas, quizás a veces con desánimo, quizás a veces con tristeza, pero firmes.
firmes, firmes en el Señor, firmes en el Señor. Hay una palabra aquí que menciona que es el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pero no me voy a detener aquí porque más adelante la voy a tocar. Vamos al versículo 14 ya para empezar a cerrar todo esto. Dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Mira, la palabra griega para mundo utilizada aquí por Mateo es la palabra oikumene. Y esta palabra oikumene tiene dos aplicaciones que en teoría son muy distintas la una de la otra. Una tiene que ver con el mundo habitado o con el mundo civilizado, que literalmente es el mundo conocido. Y otra tiene que ver con el mundo completo o con todo el planeta Tierra. Mira, esta misma palabra, por ejemplo, es usada en Lucas capítulo 2, versículo 1, que dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en toda la tierra habitada. Es muy curioso, ¿no? Porque uno se pone a pensar y dice: qué difícil sería hacer un censo en toda la tierra habitada. Pero es que la palabra oikumene o la palabra mundo en el primer siglo se utilizaba mucho. De hecho, en la cultura griega o cuando se escribía en griego, esta palabra se utilizaba mucho para connotar solamente el mundo conocido o el mundo gobernado. Así que cuando un romano decía en todo el mundo, ellos estaban hablando de su mundo, ellos estaban hablando de su imperio, ellos estaban hablando de su territorio geográfico que ellos habían conquistado. Así que la misma Biblia dice el hecho de que el evangelio ya había sido predicado en todo el mundo. Mira, por ejemplo, Romanos capítulo 1 versículo 8 dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla acerca de vuestra fe. Obviamente no está hablando de todo el mundo como el globo terráqueo, sino que el apóstol Pablo está usando esta palabra oikumene acerca de el mundo o el imperio romano. Y quiero hacer esta connotación porque en un cierto sentido, para antes del año 70 después de Cristo, el evangelio ya había sido predicado en todo el mundo, en el todo oikumene, en el sentido estricto de la palabra del imperio romano. El evangelio ya había llegado a todos los espacios donde Roma gobernaba, y en un cierto sentido el Señor Jesús aquí tampoco estaba lanzando una profecía muy lejana, sino que el Señor Jesús estaba lanzando una profecía muy cercana, y Él estaba diciendo: este evangelio va a ser predicado a todo el territorio conocido. Obviamente en aquel entonces aún no era conocido América, no había sido descubierto América. Pero también esta palabra tiene un sentido profético futurista que sí implica el hecho de que el evangelio sea predicado en todo, literalmente en todo el mundo. Mira, hay un personaje que se llama Clemente, el cual era un colaborador de Pablo, y este Clemente en uno de sus escritos relata lo siguiente. Dice que Pablo le enseñó a todo el mundo justicia, viajando del este al oeste hasta los bordes del océano. Obviamente, al decir todo el mundo, se está refiriendo al imperio romano. Eusebio, otro personaje, también dice que los apóstoles predicaron el evangelio en todo el mundo y que algunos de ellos pasaron los confines del océano para visitar las islas británicas. Fíjate, todo el mundo es el espacio de Roma, y ir más allá, ya ese es otro mundo, y ese es otro espacio geográfico. Y todo esto también fue registrado por Teodoro de Ciro. Ahora, voy a hablarte un escrito que hace un historiador más reciente, en 1807. Él es Phillips Dodig, y él dice: pareciera, basado en los registros más confiables, que el evangelio fue predicado en Idumea, en Siria y en Mesopotamia por Judas, el hermano de Jesús, en Egipto, en Marmorica, en Marutiana y en las partes de África por Marcos, por Simón y por Judas. El evangelio fue predicado en Etiopía por el eunuco y por Matías. En el Ponto, en Galacia y en las partes vecinas de Asia, el evangelio fue predicado por Pedro. En el territorio de las 7 iglesias asiáticas fue predicado por Juan. En Partia por Mateo, en Escita por Felipe y por Andrés, y en las partes del norte y el oeste de Asia por Bartolomé. En Persia por Simón y Judas, y en Media, en Carmania y en otras varias partes orientales fue predicado el evangelio por Tomás. En el vasto trecho que va de Jerusalén y que rodea hasta Ilirio
fue predicado por Pablo, como también en Italia y probablemente en España, en Galia y en Britania. En la mayoría de estos lugares, la iglesia cristiana fueron plantadas en menos de 30 años después de la muerte de Jesús, antes de la resurrección, antes de la destrucción de Jerusalén. Fíjate qué interesante, porque estos 12 apóstoles llegaron lejísimos, más allá del mundo conocido por Roma. Pero en otro sentido estricto, que es a lo que quería llegar, es que el evangelio ha sido predicado en todo el mundo, está siendo predicado en todo el mundo y va a llegar hasta el último rincón de la tierra. El nombre de Jesús tiene que ser enseñado y tiene que ser anunciado. Y dice la Escritura que una vez que todo esto suceda, una vez que todas las naciones escuchen el evangelio, entonces vendrá el fin. Y yo pregunto, ¿el fin de qué? ¿El fin del mundo? Mira, la palabra fin en griego es la palabra telos. Y la palabra telos tiene que ver con el límite de algo que es temporal. Esto es muy interesante porque te voy a decir algo, hermano. No es el fin del mundo. Es el fin de una era. Es el fin de la era de la maldad. Pero no es el fin del mundo, porque el Señor Jesucristo va a venir a reinar y gobernar sobre este mundo. Parece ser que toda esta enseñanza son puras malas noticias, ¿no? Traición, engaño, persecución, aumento de la maldad, la gente en la apostasía, negando su fe. Hay mucho que hablar acerca de la apostasía, pero no nos alcanza el tiempo. Pero yo te voy a decir algo, hermano, hermana. No temas. Si tú estás seguro de lo que crees, si tú has escuchado este mensaje del Señor Jesús y el Espíritu te está hablando a tu corazón, no temas. Mira, debemos de ver al apóstol Pablo, debemos de ver a los discípulos, debemos de mirar a la iglesia perseguida de hoy. Mira, Simón fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo, boca abajo. Jacobo fue decapitado por Herodes. Juan, el discípulo amado, fue desterrado en Patmos. Andrés fue crucificado en la famosa cruz de San Andrés. Felipe murió como un mártir. Bartolomé fue golpeado hasta morir. Tomás murió como un mártir. Mateo también murió como un mártir. Santiago fue crucificado en Persia. Judas, el hermano de Jesús, murió como un mártir. Simón fue crucificado. Matías murió como un mártir. Y Pablo fue decapitado en Roma por Nerón. Todos estos y muchos más, como Esteban, que fueron apedreados, murieron de una forma terrible por la causa del nombre de Cristo. Y quiero recordarte algo en 2 Timoteo 4, 16, 17, cuando el apóstol Pablo estaba delante de Nerón, intentando juzgarlo, porque en ese momento no lograron juzgarlo para matarlo, pero una vez que Pablo estuvo su primera vez delante de Nerón, el apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 4, 16 y 17, dice: todos me desampararon, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Y hoy quiero decirte y quiero dejarte con esto: estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estas son las señales que ya se cumplieron en el primer siglo, señales que se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. El Señor Jesús no se equivoca. Los tiempos que vienen son adversos, pero el Señor va a estar a nuestro lado. El Señor va a estar a nuestro lado. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Señor Jesús, Padre de gloria, necesitamos sentirte, necesitamos experimentarte aquí a nuestro lado. Nuestro padre y nuestra madre nos han abandonado. Nuestros hijos se han olvidado de nosotros. Mi cónyuge, mi pareja, mi familia me ha dado la espalda, Señor. Y aquí sigo. La maldad se ha aumentado. Muchos han vuelto atrás. Muchos han abandonado la fe, Señor. Pero aquí estamos, firmes, deseando perseverar hasta el final, a pesar de todo, firmes.
Señor, haznos saber que tú permaneces, que tú caminas a nuestro lado. En especial a los que el día de hoy se encuentran enfermos, en especial a los que el día de hoy están viviendo momentos muy oscuros en su vida. Señor, hazles saber que tú caminas a su lado. Señor, es mi oración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, te invito a estar alerta. Deja que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Sigue leyendo la Escritura y aférrate al Señor hasta que sientas su presencia, hasta que sepas que Él camina contigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.